Bienvenidos al podcast técnico de Microsip. En esta ocasión, te presentamos el manejo de empleados con sueldo mixto y variable en el sistema de nómina. Acompáñanos. La Ley del Seguro Social establece 3 tipos de salario diario con los cuales los empleados pueden cotizar para el IMSS. Estos son fijo, variable o mixto. Para aquellos empleados que tienen su sueldo variable o mixto, cada bimestre se debe reportar ante el IMSS el cambio de salario diario integrado de acuerdo a los ingresos variables generados en el bimestre inmediato anterior. El primer paso a configurar es definir aquellas percepciones que serán ingresos variables para el IMSS. Estas percepciones las registramos en el catálogo de conceptos. Usualmente, este tipo de percepciones pueden ser comisiones, bonos, etc. Para mayor información, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social hace referencia a este punto. En la pestaña Otros parámetros, debemos activar la opción Percepción variable para el IMSS, si ésta integra todo el monto al salario base de cotización o el excedente en un porcentaje. También se puede configurar el excedente de un porcentaje de UMA y en caso de ser horas extras, indicar el excedente en horas por semana. No se consideran percepciones variables el sueldo normal, la gratificación anual y la prima vacacional, ya que el factor de integración las contempla. El siguiente paso es la configuración de los empleados. Al darlos de alta, debemos asignar el tipo de sueldo mixto o variable. Para un empleado con sueldo variable, estamos indicando que el ingreso del empleado depende de lo que trabaje. Por ejemplo, un ingreso en base a comisiones, donde de acuerdo a lo que venda, es su ingreso por comisión. Por lo tanto, solo capturamos el salario diario integrado. Al ser un empleado de nuevo ingreso, se deberá calcular primero el ingreso probable que percibirá durante los próximos 2 meses, para así obtener este dato e indicarlo en el empleado. Un empleado con sueldo mixto, su salario se integra de elementos fijos y variables. Un ejemplo es aquel donde tiene un ingreso fijo más un ingreso por comisión de acuerdo a las ventas realizadas. Para este caso, debemos indicar el porcentaje de integración. El sistema lo calcula de acuerdo a la fecha de ingreso. Este dato puede modificarse si se desea. Enseguida, capturamos el salario diario del ingreso fijo. Con estos dos datos, el sistema calculará el sueldo por hora y el sueldo diario integrado con el cual se dará de alta ante el IMSS. Para este empleado, no es necesario calcular el ingreso variable, ya que el sistema lo realizará cuando se hayan generado las nóminas del bimestre actual. Una vez registrados a los empleados con estos tipos de salario, ya estamos listos para poder generar los pagos de su nómina por los próximos 2 meses. Como ejemplo, calculemos los pagos de nómina del bimestre enero-febrero. Realizamos la apertura de la nómina ordinaria para todos los empleados. Si en la nómina a pagar estos empleados van a percibir un ingreso variable, se deberá registrar una excepción particular para indicar uno o varios conceptos de este tipo y el importe a pagar. Si adicionalmente
se le van a pagar otras percepciones no variables, también se indica. Una vez generados los pagos de nómina, podemos ver que al empleado con sueldo variable le aparecen las percepciones variables indicadas en la excepción particular. Y al empleado con sueldo mixto le aparece su percepción variable y también el sueldo normal por parte de su ingreso fijo. Para la siguiente nómina, el empleado con sueldo variable sí tuvo ingresos. En cambio, el empleado con sueldo mixto no tuvo ingresos variables. Una vez que se generan todas las nóminas de bimestre, es decir, los pagos de enero a febrero, el siguiente paso es actualizar el salario diario integrado para estos empleados. Este cambio se debe realizar dentro de los primeros 5 días del mes posterior al bimestre inmediato anterior. Siguiendo el ejemplo del bimestre enero-febrero, su cambio será entre el 1 y el 5 de marzo. Si antes de realizar el cambio deseamos conocer a detalle el cálculo del nuevo salario diario integrado de los empleados, podemos generar el reporte Simulación de cambios de sueldo. En grupo de empleados seleccionamos todos o un filtro en específico. En opciones del reporte seleccionamos cambiar solo salarios integrados y activar mostrar el cálculo del salario integrado. En la fecha de aplicación capturamos la fecha en que deseamos aplicar este cambio. El reporte muestra información de fecha del último cambio de sueldo y del cambio nuevo, el sueldo diario y el salario diario integrado anterior y el nuevo, el tipo de salario, el porcentaje de integración y el ingreso variable. Como podemos ver, a los empleados con sueldo variable le aparecen los conceptos por los ingresos variables que obtuvo en el bimestre inmediato anterior. Y el total de estos ingresos se divide por los días trabajados. Con esto, obtenemos el nuevo salario diario integrado para el próximo bimestre. A los empleados con sueldo mixto muestra el salario diario integrado calculado en base a su sueldo diario fijo. Para los ingresos variables, desglosa los conceptos de este tipo y el total de estos ingresos se divide entre el número de días trabajados. De esta manera, se suma el salario diario integrado fijo y el salario diario variable. Así, obtenemos el nuevo salario diario integrado mixto para el próximo bimestre. Si el salario diario integrado de los empleados están correctos, ahora debemos aplicar estos cambios creando sus incidencias de cambio de salario a cada uno. Para esto, en el menú de herramientas, contamos con el proceso Cambiar sueldos y salarios diarios integrados, cuando deseamos actualizar a un grupo de empleados. En grupo, podemos seleccionar todos o un filtro deseado. En opciones, debemos seleccionar cambiar solo salarios integrados. Y por último, la fecha en la cual se desea crear la incidencia de cambio de sueldo. E iniciamos el proceso. Al terminar el proceso, el sistema informará cuántos empleados fueron procesados, el número de incidencias que se crearon y el número de incidencias no creadas por no haber cambios.
En la carpeta de incidencias, ahora están disponibles las incidencias por cambio de salario para cada empleado. Como podemos ver, el tipo de incidencia es cambio de salario, la fecha indicada al correr el proceso y la información del salario diario integrado. También, desde esta carpeta, es posible crear manualmente estas incidencias sin tener que correr el proceso, cuando solo se desean registrar para empleados específicos. Damos clic en Nuevo. En Tipo, seleccionamos Cambio de salario y capturamos la fecha de incidencia e indicamos al empleado por su clave o nombre. En la opción Salario diario integrado, el sistema calculará y asignará el nuevo salario para el próximo bimestre a los empleados con sueldo mixto o variable. Abrimos el menú contextual con el botón derecho del mouse, donde en la opción Mostrar el cálculo, podemos consultar el cálculo que hace el sistema de los ingresos variables y el sueldo fijo, para poder determinar el salario diario integrado. Si se desea, este dato puede indicarse manualmente. Una vez capturada toda la información, guardamos la incidencia. Al generar los pagos de nómina para el siguiente bimestre, ahora el sistema calculará a los empleados con este tipo de sueldos la retención del IMSS con el nuevo salario base de cotización. Saca provecho al sistema de nómina Microsip y agiliza el cálculo de los salarios mixtos y variables de tus empleados. Nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!